golpes. Y hay cosas que no deben pasar nunca, cruzar ciertos límites. Agredieron a un colega, a Wiñaski, él estaba haciendo su trabajo y pasó esto, mirá. Acabamos de bajar de un auto y de la mano de enfrente apareció un chico de unos 25 años, 30, que inmediatamente nos empezó a gritar oligarcas, en el país hay hambre, están trabajando para Macri, hablen de Macri. Cruzó la calle, yo le expliqué que estamos haciendo periodismo, que era nuestro trabajo, se puso él cada vez más violento, y la verdad que empezó como obviamente a querer pegarnos, y no lo pudimos frenar ni siquiera entre cuatro, y en un momento, bueno, me terminó pegando una piña muy bien pegada en mi ojo izquierdo y tengo la cara bastante hinchada, me hizo un corte. En principio, si no es algo, si es una cosa espontánea, a quien le hicieron creer que el periodismo tiene un rol una responsabilidad sobre la situación social que obviamente no tenemos. Estábamos haciendo nuestro trabajo, nunca había vivido una situación tan violenta, era una persona absolutamente rabiosa, con mucho odio adentro. La denuncia, por supuesto, también está hecha y también el chequeo médico, ¿no? Bueno, espantoso, ¿no? Dijimos, ¿no? Cuando se acaban las palabras, se cruzan ciertos límites y se va directamente a la agresión física. Primero, toda la solidaridad, creo, de todos nosotros. Conjunto, Nicolás, conjunto, sí, gran, por favor. gran persona, primero, y enorme periodista, por lo menos para mí. Lo agredieron en La Plata, le estaba haciendo una nota, lo contaba ahí para TN, le empezaron a decir de todo, vos trabajás para Macri, todas esas pavadas. Y ahí le pegaron. En mayo del 2015, yo lo llamé ahí, me contaba que estaba haciendo la denuncia en la comisaría, ya le había pasado algo raro, todo el auto se lo habían rodeado de alambres, le habían atado todo el auto ahí cerca de la radio donde trabaja, de la radio Mitre. Lo que digo es que en los últimos tiempos hubo demasiados episodios raros, violentos con los periodistas y tenemos que tenerlo en cuenta. Con Longobardi cuando le robaron, con Gustavo Silvestre, cuando le entraron a la casa le incendiaron la camioneta, con Mercedes Ninzi cuando le pegaron, estaba en tribunales, con Nacho Otero que también le pegaron una cachetada, el esposo de Angelina Bona cuando estaba en una investigación, Cintia García que le entraron a la casa, para ponernos en alerta, ¿no? Porque este nivel de violencia que es en toda la sociedad está llegando también al periodismo. Sí, Débora. Sí, yo marcaría igual algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de Nacho Otero, el agresor es un funcionario, porque el marido de la ex procuradora del Tesoro, Angelina Bona, que está investigada en una causa judicial por haberse llevado un disco rígido a su casa cuando terminaron sus funciones, es funcionario en la provincia de Santa Cruz. Entonces, eso también baja un mensaje. Me parece que los que tenemos responsabilidades, ya sea en un medio público de comunicación, los que tienen responsabilidades de gobierno porque ejercen o ejercieron alguna función pública, tenemos una responsabilidad mayor. Por eso, cuando las agresiones verbales, acá yo suelo decir algo, que el germen de la violencia en las sociedades, históricamente, en todos los procesos lamentables que podemos citar más recientes de la humanidad, han comenzado con violencia verbal. El judío de mierda fue primero hasta que llegó el Holocausto. Entonces, ojo, cuando no cuidamos el lenguaje, cuando el que piensa distinto, además de ser el enemigo, es descalificado, destratado, sea de un color político o de otro, tenga una idea, una ideología u otra. No puede ser que al que piensa distinto se lo descalifique. Igual hay una cuestión que tiene que ver con lo que somos nosotros mismos, ¿no? A nosotros nos gusta discutir, nos gusta debatir, ya viene de familia esto. Pero ahora. la calificación personal. Pero ¿en qué momento se cruza el límite tan finito de la violencia? Porque una cosa es discutir, pensar diferente, entablar un contrapunto, pero ¿en qué momento se cruza? Pues lo quiero compartir con vos, Campolongo, que das clases en la facultad si ves pasar año a año tantos pibes. Es muy complejo y las situaciones son muchas. Creo que uno de los límites, no el único, porque tiene razón Débora en cómo se genera la espiral. Uno es la agresión física, cuando ya no tenés palabra, claro, ahí viene el golpe. Cuando no tenés simbolismo, pasa en los colegios con la violencia. Con el bullying, sí. Te pegás un palazo, porque se te terminó el argumento y pasás del acto a la acción, sin ningún filtro, sin ninguna inhibición. Creo de todas maneras, con sinceridad, que uno no sabe bien de dónde. Todo es reprobable y quiero además con Nicolás solidarizarme. Pero la verdad es que en esta situación tan de Babel, tan confusa,
no sabés de dónde viene y qué objetivo. Ahora, y la clase dirigente, ¿qué responsabilidad tienen estos? Mayor. Mirá quién le va a sumar. ¿Cómo estás? Vengo perdiendo. Lozaro. Poncho, Lozaro. Para que lo quiero consultar con María Julia Oliván, que está con nosotros. Estamos en un momento de muchísima violencia. Ahora, una cosa es la discusión, el contrapunto de opiniones, y otra cosa es ya cuando se pasa directamente a la violencia física. Sí. ¿No pensás como yo te pego una trompada, una cachetada? Bueno, un extremo inadmisible, Sí. ¿no? La violencia es la carencia de palabras, la imposibilidad de poner en palabras lo que uno piensa. Cuando uno puede expresar lo que realmente piensa y puede también, obviamente, conceder que otra persona piense distinto, no existe esa posibilidad. Nosotros venimos, bueno, de años en los que se viene fomentando hechos de violencia, que nos lo venimos aguantando. Es una autocrítica que tenemos que hacer todos. Y tenemos que bajar un cambio, no existe esa posibilidad de construir una sociedad a partir de la violencia, que se funde en la intolerancia hacia el otro, ¿no? Esté haciendo la investigación que esté haciendo, piense lo que esté pensando y opine lo que esté opinando, o sea, no hay manera. Bueno, pero perdón, han a ver. instalado acá, y lo hemos visto con el señor Esteche, y por debajo de Esteche, que es un violento, el doctor Recalde, que tiene otra instrucción, la señora Bonafini, que también es otra violenta, han instalado que si la justicia toma algún tipo de determinación sobre las personas que hoy desfilan por Comodoro Pi, ellos dicen va a haber quilombo. Ese mensaje se baja. Nicolás Wiñaski, que es un gran periodista y que tiene muchísimo que ver en el desfile de funcionarios que hoy van a Comodoro Pi y que los jueces van a determinar si son corruptos y si afanaron o no a la Argentina, es responsable de mucho de eso y hay gente que no lo tolera. ¿Vos escuchás ese tipo de mensaje? A ver. Entonces lo ven a Sí, Wiñaski y lo ven como responsable. Pablo, pero es anterior, porque la violencia la ejerces cuando vos podés dominar. Si no, no podés ser Bueno, violento con el otro. Pero el tipo Cuando que le en pegó a algún momento Nicolás dominaste, piensa que lo que hace Nicolás es armado o inventado. Pero coincido con lo que vos decís, pero cuando vos pensás que tenés que agredir al otro, porque en algún momento lo pudiste dominar, y cuando pudiste llenar una Plaza de Mayo, hacer un juicio público a determinados opositores, cuando le enseñás a los chicos a escupir afiches con la figura de determinados comunicadores opositores, y hoy resulta que sos oposición y sos minoría, lo único que te queda es el golpe, que no se justifica en ningún caso. Tenés Pero razón. lo único que te queda es esto. Entonces, desde la dirigencia, vos, Santiago, recién preguntabas, ¿cuál es la responsabilidad de la dirigencia? Tiene una total responsabilidad sobre lo que pasa, porque no son ellos los que van y golpean, pero son los que en algún momento promovieron esto. No, pero si yo tengo a Cuando alguien, piensan si yo tengo a alguien que va a decir que va a ir a matar por mí o que va a ir a hacer tal o cual cosa por mí, Pero vos soy yo el deberías que tengo, pararlo. yo soy, obviamente Pero tengo cuando la yo digo que responsabilidad son de todos soldados frenarlo. míos y que si no me defienden son el traidor, y cuando vos pones en términos militares todo esto y resulta que los empleados de Clarín son apropiadores de chicos, los escrachan en los supermercados, los escrachan con sus familias en un lugar público, imagínate después que después de eso, cuando la dirigencia hace eso, hacia abajo está todo permitido. Sí, digo. Yo creo que no debemos caer en el error ni cometer el error de establecer esto de, bueno, los kirchneristas son los violentos y antes era el oficialismo y ahora la oposición y te enseñaban a escupir. Digo, hay violencia de los dos lados. No estoy diciendo de un solo lado, de los dos lados. No hay dos lados. Habla, sí, del kirchnerismo y del antiquillerismo. Eso para hay violencia. tu categoría de vida hay dos lados. inventó el No, antiquillerismo. hay un montón. Cuando hay un escrache en los aviones hubo escraches hacia kirchneristas. No, pero eso Cuando no a hay vos dos te lados dicen, en la cuando te vida. dicen cuca, choriplanero, cucarda, yegua y todas las palabras que le dicen a Cristina, también es violencia. Y hoy, en noviembre, violencia es mentir. Lo que dice el tema de rock, violencia es mentir. Lo que hace el actual presidente, lo que hace este gobierno, lo que hacen muchísimos medios en ocultar, eso también genera violencia en la gente. Y a todo esto repudio absolutamente y defiendo Sí, pero al es colega de anterior. López. Pero no, a ver si por favor, Chino. No, me parece, primero, la solidaridad con Nicolás, creo que es un disparate. Creo que somos una sociedad violenta. De los dos lados. Hablamos recién del fútbol. Yo hoy voy a la platea de San Lorenzo y veo a los plateístas enojados con los propios jugadores de San Lorenzo. Estuvimos hablando de la selección, las cosas que nosotros decíamos los propios jugadores de la selección. Eso no nos exime de responsabilidad quienes somos dirigentes, que tenemos que tratar de tener una mirada mucho más responsable, tenemos que encauzar el debate, porque la violencia es la impotencia, el temor, la dificultad para poder convencer cuando uno no tiene razón, cuando se acaban las palabras. Se dan todos los planos, planos familiares, planos sociales, pero en el caso este puntual, hablar de sectores más o menos violentos, Claro. somos una sociedad muy compleja, muy diversa, muy fragmentada, podemos pensar distinto. Hay violento en muchos lados, pero la mayoría de la sociedad es pacífica. La mayoría somos sensatos, tenemos responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es aislar a los violentos. Total. Porque si nos paramos ya
de salida en distintos sectores, le facilitamos el juego a los violentos. Pero coincido con algo, un minuto, Base, coincido con algo que creo que Johnny vas ahí. Yo no me siento ni de un lado ni del otro, creo que somos todos... Ustedes lo acaban de plantear, no, vos lo que hacen es el kirchnerismo, antes lo único que les queda es... ustedes y nosotros, pero somos todos compañeros de trabajo, vamos a laburar. A ver si no plantean y después sacan la piedra y después se esconden la mano. Pero un minuto, vos acabás de decir, violencia es mentir. Totalmente. Digamos, y yo te puedo decir, después lo que se ha mentido. El gobierno más mentiroso de la historia. El gobierno Habla la señorita. Habla la señorita. No, quiero decir que no hay sectores. Perdóname, ¿desde qué lugar del Estado se hicieron escraches públicos? Macri no estaba en la Rosada en ese momento. La presidenta escrachó a ciudadanos particulares en cadenas nacionales. Eve de Bonafini hacía juicios públicos en la Plaza de Mayo a determinados opositores. A la gente de Clarín se la persiguió diciéndole que se apropiaban nietos. A Jorge Fontevecchia lo escracharon en Plaza de Mayo y le pegaron diciéndole que era un genocida cuando había sido un detenido durante la dictadura. No estaba Macri en la Rosada, ¿eh? No, claro, a mí me parece que la diferencia de niveles tiene que ver con... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué torquemada? ¿Qué tiene que ver? No, bueno, pero lo de la grieta no lo inventa el Macri. A lo que creo que va Úrsula, que me parece que tiene un sentido, por lo menos para mí lógico también, es que una cosa es institucionalizar la violencia, por lo menos verbal. No quiero decir que desde el Estado dijo, ay, salgan a escrachar... Bueno, se me cayó el arma. Tiene vida propia, a escrachar y a pegarle a gente que piense distinto, pero sí se promovían discursos que tenían una carga de violencia muy importante desde un lugar institucional. Lo institucional debiera estar sobre todo más separado de lo violento, de lo visceral, etc. Entonces, en ese sentido sí me parece que no es lo mismo una cosa que la otra, porque no es los dos lados, porque los dos lados, en este momento institucionalmente, desde el gobierno, desde el discurso oficial, no se está promoviendo un Boca River todo el tiempo con respecto a las ideas. Puede suceder que sí. Te pintan pared pintada con cosas en esto, te lo pintan, el nombre de Néstor Kirchner te lo sacan, te bajan los cuadros, o sea, te quieren borrar del planeta. Todo lo que sea Néstor Kirchner te lo sacan. Eso también es violencia y eso no respeta la ideología. Bueno, pero el Centro Cultural Néstor es lo mismo, hay diferentes formas de violencia. El nombre de Néstor Kirchner sigue promoviendo actividades culturales. La verdad que son cosas distintas. Primero, mi solidaridad con Wiñaski, que me parece un excelente periodista. La segunda cuestión... Me parece, coincido que somos una sociedad violenta, que tenemos problemas por ser una sociedad violenta, que debemos reconocerlo. Pero la tercera cuestión, y creo que los dirigentes en general nos tenemos que hacer cargo del problema, pero es innegable que en el último gobierno era parte del relato fomentar la violencia por parte de algunos sectores. No coincido. Era escuchar algún discurso oficial que permanentemente trataba de confrontar. El gobierno siempre se movió por el amor. Al revés, promoviendo amor. Amor por el otro, por la patria. Al revés. Era la actitud permanente de amigo o enemigo. Al revés. Así que me parece... Vamos a ordenar un poco. A mí me parece muy violento ya de movida plantear que hay solo dos lados en la Argentina, que es un poco a lo que iba vos. No hay dos lados, que está el macrismo, está el macrismo, que está el kirchnerismo, pero no son las únicas dos categorías de análisis social o político. Y la ancha avenida del medio y la izquierda, y hay un montón de cosas más. Vos ubicate donde quieras. Segundo, Zaraza, esto también es violento. Segundo, las más altas esferas políticas avalaron, como decía Úrsula, efectos violentos, escupitajos a los periodistas, insultos de Eve al presidente de la Corte Suprema. No le gustaba como había fallado con la ley de medios o lo que sea, y le dijo, hijo, te vamos a ir a buscar. Y no decía nada la presidenta, siendo que Eve Bonafini pertenecía políticamente y ideológicamente al proyecto kirchnerista. Subestimamos el daño de la cultura del carpetazo. Sergio Massa, ¿qué pasó? Un prefecto le entró a su casa, un service. Ricardo Darín, lo criticaron, le sacaron el carpetazo de una causa vieja. Carlos Tevez osó decir, mirá, en Formosa me parece que hay un poco de pobreza, Infran le dijo de todo, le dijeron que era un villero europeizado, que era un traidor. Eliseo Subiela dijo, che, me parece que está mal el sistema como está, le mandaron la FIP. Toselli, una inmobiliaria que dijo, che, me parece que el tema fiscal es un poco fuerte. Cristina le hizo un escrache por cadena nacional. Eso fue violento. Enrique Olivera. Diego, lo que me parece una manera de contrarrestar la violencia, si realmente tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo, es
un poco pedirte, Diego, que no... A ver, si vos me estás diciendo que violencia también es mentir, es un modo de convalidar también la violencia anterior. Yo digo, ni mintamos, ni peguemos, ni insultemos, vamos a tratar todos de calmarnos un poco. Yo considero de todos modos, y lamento tener que citarme a mí misma, yo cuando Capitanich en Casa Rosada rompió el diario, Clarín, la verdad que dije, bueno, eso avala a que algún día a lo mejor fue hoy, con Wiñaski, que es repudiable lo que ha pasado, un loco le pega a cualquier periodista que trabaje en ese medio. La verdad que vos no podés en una conferencia de prensa, siendo un jefe de gabinete en la Casa Rosada, tiene una carga simbólica muy, pero muy fuerte. Acá lo que yo quiero poner como símbolo máximo, como el paroxismo de la violencia política en la Argentina, la muerte de un fiscal. Te guste más, menos, lo diga la justicia federal, la justicia ordinaria, la muerte del fiscal federal Alberto Nisman ha sido una muerte política. Y de ahí venimos. Ojo, entonces, cuidado. Yo quiero decir que hablar de violencia política es quedarse con la parte más chica de la violencia. Hay femicidios, hubo una marcha por Ni Una Menos. Y hay gente que minimiza la violencia. Por ejemplo, cuando yo milito contra la violencia de género. ¿Y sabés cuál es la respuesta del violento encubierto? No, violencia es todo. Claro. Si vos salís a marchar por una mujer, no, violencia es todo, no es ni una más ni una menos. Y están minimizando hasta la muerte de mujeres todos los días. Estamos viendo que hombres asesinan a sus exparejas. O sea, creo que este debate es muy chiquito. Si hablamos de que el gobierno, si se escupió, es una sociedad que se siente campeona de los derechos humanos y muere gente, 3.000 personas en manos de los delincuentes, mueren mujeres todos los días en manos de las exparejas, hay suicidios por esas muertes. Es decir, estamos enfermos. Y empecemos por ese diagnóstico. Luis, pero ya caer en el episodio, en el triste episodio que pasa hoy, de pegarle a alguien porque piensa diferente, hay un ejemplo gravísimo en una sociedad que está desquiciada. Cuando el señor Teche dice lo que dice, que el juez, si condena a Cristina Kirchner, puede morir, la primera que tiene que salir a repudiar esos dichos es Cristina Kirchner. Obvio. Y terminar con toda esta payasada. Yo quiero ver cuántos hoy se van a solidarizar con Nico Wiñaski. Cuando Jorge Lanata tuvo su problema y estuvo internado por el tema del riñón, había cadenas de gente de oración y había cadenas que le deseaba la muerte, simplemente porque opinaba o porque hacía investigaciones contrarias. Cristina tuvo la oportunidad de ponerle el freno a un desquiciado como es Teche. ¿Lo hizo? No lo hizo. Entonces, a partir de ese ejemplo, si hoy tenemos una persona que no la conocemos y que no la van a detener porque la justicia argentina y la policía están tan flojas que no supieron todavía quién agredió a Macri y a María Eugenia Vidal en Mar del Plata, no vamos a saber quién es, por qué lo hizo, qué Macri escuchó, dijo que había que qué lo tirar a Néstor del motiva. tren, Lanata le dijo loca a Cristina. Hay una sociedad violenta. Cuando entendamos que es toda una sociedad global sin importar la ideología y que somos o somos todos violentos, mismo, Diego. Vamos a dejar de serlo. Cuando vos quieras siempre echarle la culpa al otro, que la culpa de Cristina, es más grave que el presidente impulse una acción violenta, es más grave en un país en cual... Y los periodistas son comunicadores también. No, los periodistas tienen, por supuesto, la gravedad. Cualquier ciudadano, la violencia de género... A mí me mata cuando suceden los Ni Una Menos, todas estas cadenas que aparecen Ni Una Menos, Ni Uno Menos. Como si fuese equiparable, como si fuese un caso de inseguridad, como si fuese que están matando a tantas ex esposas a hombres que estuvieron con ellas, como, o sea, un desastre me parece. Minimizar la violencia es otra forma de violencia, pero digo, cuando desde lo institucional, o sea, no podés dejar de negar, Diego, que es más grave si, por ejemplo, Mauricio Macri se parase en una conferencia de prensa y dijese, todos estos que, bueno, no sé, alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, contra algún sector que lo está atacando o que no está a favor de sus políticas, ¿no? Y empieza a atacar ese sector. Pone, por ejemplo, como ejemplo a un ciudadano argentino y empieza a darle a ese ciudadano. Pero da la vuelta. Imagínate la imagen, no sé, de Navarro, un periodista totalmente opositor al gobierno de Mauricio Macri. ¿Ha dicho algo Macri hasta el momento? No. ¿Lo ha insultado? No, y además el grupo de medios donde trabaja es uno de los que más pauta recibe, ¿no? Bueno, pero lo he dicho algo. Son distintas maneras. Ahora, yo coincido con lo que dice María Julia Oliván, que hay responsabilidades y responsabilidades. El periodismo tiene su responsabilidad, los comunicadores tenemos nuestra responsabilidad. Ahora, pero la dirigencia política, y mucho más el primer mandatario, tiene extrema responsabilidad. Porque, así como la tiene el Papa también, hay gente, obviamente. ¿Vos viste lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante? ¿Vieron las imágenes ayer del Consejo Deliberante de Florencio Varela? ¿Qué hoja dijo, boludo? ¿Ustedes vieron cómo volaban piñas, sillas? Digo,
eso también tenemos que entender que no es normal. Estamos naturalizando la violencia, estamos naturalizando la descalificación, la violencia verbal, pero insisto, esto no es para cargar las tintas ni para intentar girar la balanza de un lado o de otro, sino parece que estamos contribuyendo a esta violencia a la que hace referencia Diego. La violencia institucional siempre baja un mensaje que termina permeando en la sociedad, más tarde o más temprano. A lo mejor no son procesos inmediatos, por eso lo que está pasando hoy, yo no puedo dejar de asociarlo a lo que pasaba hace 1 año, 2 o 3, porque me parece que es una consecuencia directa. Lo dijimos muchas veces. Ojo, cuando se bajan mensajes violentos desde la institucionalidad más alta del país, presidentes, ministros, diputados, lo que fuere, a la gente le das una carta para que lo... de vuelta lo siguiente, lo que te quiero explicar es lo siguiente. Existen declaraciones directas que son agresivas y que son violentas, y existen otras formas que tal vez no son discursivamente directas, que también generan violencia. Si ustedes supieran el nivel de agresividad, de odio y de violencia que existen contra los kirchneristas, si me entendieran y si ustedes leyeran o supieran las cosas que nos dicen a todo aquel que ose defender a Cristina, se dan cuenta que es lo mismo. Entonces digo esto, pero no digo que el diferencia? kirchnerismo no sea violento, por eso mando no es simplemente que existen dos bandos, es que o vos defendiste al kirchnerismo o fuiste anti-K, o ahora no sé quién puede defender fervientemente al macrismo, o sos kirchnerista e intentás en esta discusión establecer simplemente un debate discursivo. Yo no estoy a favor de la violencia, mucho menos con la exposición que tengo y con la postura que tengo. No me gustaría que me pase lo de Nicolás y por eso lo repudio, simplemente respetar las opiniones. Pero no tolero que se manipule la situación y que se haga de esto creer que la violencia es kirchnerista. Pero es así. para mí el error está en nosotros en sentirnos de un lado y del otro. Yo me siento de un lado. Yo no me siento de ningún lado. Pero ese es un tema tuyo. Y yo, bueno, pero no me expulses a mí. Pero vos mismo me estás... Pero es que vos mismo me estás atacando poniéndome en un lugar que yo no estoy. Diego, vivimos en una sociedad violenta, se dijo ya acá. Vos, de hecho, sos periodista deportivo. Vos no decís de qué cuadro sos por el miedo que te da después de ir a la cancha. Porque veo todas las canchas. Pero por eso mismo, mirá la locura, mirá la locura. Es una sociedad violenta. Por eso mismo. Ahora, me parece que entre nosotros el mensaje que debemos... Mirá, en este programa vienen todos, gente que opina diferente, cientos de personas por semana vienen. Y la verdad que yo respeto a todo el mundo y cuando ya a vos te atacan por supuestamente pensar de una manera, ya te ponen en un lugar que por lo menos a mí no me interesa estar. Por eso yo recién le decía a Johnny, creo que acá somos todos más o menos lo mismo. Pensemos lo que pensemos, podemos discutir, pero somos lo mismo. Yo coincido con Brancatelli que la violencia no es de nadie, no es violencia K o violencia anti-K. Pero sí digo que las autoridades tienen un nivel de responsabilidad mayor. Y cuando digo las autoridades no digo Macri o Cristina, digo la dirigencia política toda. Cuando Diana Conti le dice a Fernando Sánchez, te vas a tener que meter la lengua donde ahora no tenés. Cuando Elisa, si me dejas terminar, cuando Elisa Carrió, dice Daniel Scioli, mi vice perdió la mano trabajando, no en una lancha. Una locura. Cuando Eve Bonafini dice, Macri es un hijo de puta, no voy a declarar, Martínez Giorgi, metete la declaración, bueno. Cuando Guillermo Moreno le dice a Martín Tetaz, vos sos un idiota, con vos no hablo más. Sergio Palazzo, dirigente importante del gremio bancario. Aranguren, hace prueba y error con la que te remil parió. Son dirigentes y esas palabras, quieras o no, bajan a la sociedad. También los periodistas. 200 pesos son 2 pizzas, también es violento. Yo creo cuando te dice que 200 pesos son solamente 2 pizzas, esa declaración es violenta también. Por eso digo, hay discusiones directamente violentas y cosas que también generan violencia. Es desafortunada. Cuando te dicen, apenas en un país donde no hubo traspaso presidencial, chicos, por favor. También venimos de que en Argentina estábamos mejor que en Alemania, que era una sensación de seguridad, que se comía con 6 pesos. Traspaso presidencial. Ahí está, es verdad. Los chicos, nosotros ya porque vivimos en un país que es un desastre, una vergüenza en todo esto. Pon la imagen de Donald Trump de ayer con Obama, sí. Vos mirá, Donald Trump, que es un demonio para gran parte de los Estados Unidos, se armó un escándalo, se lo banca Obama como corresponde, lo recibe y están 1 hora y media. Acá cuando Macri fue a visitar a la doctora Kirchner salió espantado. No tuvimos, nosotros porque lo naturalizamos, nuestros pibes que vengan en el futuro, cuando vayan a los libros de historia, está la foto de todos los presidentes en la sala de Cristina y Macri, es una vergüenza. A ver, ¿qué te pareció? ¿En qué país vivimos? A ver, María, me parece muy importante y algo a imitar la cuestión de la formalización de la transición. O sea, la transición en Estados Unidos tiene determinado manual de estilo, no sé cómo llamarlo, manual de procedimiento. Y formalismo. También hay una ley, Claro, tiene pasos a seguir. Esos pasos los respetan. O sea, ellos saben que eso está por encima de ellos mismos.
mismos, de la diferencia. Y ahora todos están tratando como de bajarle un poco el precio a las bravuconadas de Donald Trump, diciendo, bueno, no sabemos si eso obedecía a la campaña y si ahora... Iba a ser tan malo. No, intentando como bajar un poco todo eso, no sabemos si va a ser o no va a ser así. Él mismo ha bajado, pero lo de Obama y de Donald Trump tiene que ver con ese marco institucional que tiene que ver con la transición. No depende de si yo tengo ganas, no tengo ganas, de cómo me llevo, de qué opino. Pero yo ya decía lo siguiente, mira, tipos que opinen de manera radicalmente opuesta, como no existen. No. Yo creo que tiene más puntos en común Cristina con Macri que estos dos personajes. Sí. Y dejaron las diferencias personales de lado y tuvieron que sentarse y darle esta imagen al mundo. Porque ellos creo que tienen, digamos, como rector mayor cumplir con la transición, o sea, con el formalismo institucional de la transición de la presidencia. Entonces, tienen que cumplir con ese procedimiento, ¿no? No se lo cuestionan, no es, che, vamos a hacerlo, ¿no? Le vamos a joder la clave del power, de la Casa Blanca al otro. Está primero el país y después Partido están político. ellos, porque todos estos pasan y nosotros y el país queda. Cristina es una circunstancia, Macri va a ser una circunstancia, vendrá Massa, vendrá Stolbizer, fue Menem, fue Alfonsín, fue a Isabel Perón, todos fueron. Pero perdón. Primero está el país y la institucionalidad. Después están estos personajes que están de humor o mal humor. Por ejemplo, Pero te es agrego la un dato cuenta, más. perdón, la Vos cuenta fíjate- de sí. tweet de la Casa Rosada, eso solo quería decir. Digo, un ejemplo es eso, ¿no? Es como quien manejaba esa cuenta, no se les cruzó por la cabeza que eso debía ser entregado al próximo mandato. No era algo partidario. Era algo que Pasó habíamos con pagado todo en todos el los Estado. argentinos para que el gobierno comunique a través de una red social sus medidas. Pero María, no se Yo pasaron ni coincido las claves con del Luis, Wi-Fi, que se van a pasar una cuenta de, Pero de perdón, Twitter. A ver, detalle. Coincido con Luis en la globalización de la violencia, pero también aportaría a pensar que no es lo mismo la violencia política, que te estamos poniendo ejemplos acá, de la violencia en un colectivo, ¿sí? De la falta de ¿Cuál urbanidad, colectivo? Macri, no. de la falta de comportamientos ciudadanos. Tampoco me quedo con la idea de Brancatelli. Mi generación hablaba de una violencia de abajo que genera la violencia de arriba. La violencia de arriba que genera la violencia de abajo. No es así. Sí, a ver, Tenemos ¿no? que aprender también, ¿viste? Creo que retomo lo que decía acá recién, la responsabilidad de los dirigentes en lo que decimos, cómo lo decimos, en lo que no decimos, como decía Paulo, y en lo que se manda a hacer. Por ejemplo, la violencia, por ejemplo, en las redes sociales. Hoy te doy un hecho inocuo. Publico mi visita a este programa. Mucha gente, qué bárbaro, te vamos a ver. Un montón de gente diciendo, vos sos un hijo de tal por cual porque le votás las cosas a Macri. Otros que dicen, ustedes son unos hijos de porque son K. Flaco, Sí. Pero aflojemos perdón, con- hay cosas más graves. Hay que Yo digo, aflojar con la... nosotros no nos damos cuenta porque ya vivimos en un país anormal. No nos damos cuenta, por ejemplo, que en los países del mundo, me acuerdo en Chile hubo un acto importante inaugural y estaban todos los expresidentes de la democracia, todos, de todos los partidos políticos. Cuando asume un presidente en otros países, van todos los exmandatarios. En Chile se llaman por teléfono. Bueno, cuéntenme acá si alguno ha visto de los expresidentes de la democracia, Alfonsín ya no está, pero no importa, lo podemos incluir, Alfonsín, junto con Menem, junto con De la Rúa, Dualde. junto con Néstor Kirchner, junto con Dualde, junto con Cristina Kirchner en algún acto institucional de la Argentina. Nunca jamás, desde el 83 hasta aquí, eso ha sucedido. No es normal. Vamos al próximo tema que tiene que ver con una dura realidad que son los hospitales públicos. Hoy pasó algo que no debe pasar.